Araucanía, la guerra de más de 100 años de los mapuche en Chile. Los mapuche habitan desde hace siglos en el cono sur de América Latina. Llegaron a poblar toda esta extensión desde la ribera del Pacífico hasta el Atlántico, donde hoy se encuentran los estados de Chile y Argentina. Las evidencias arqueológicas confirman que sus ascendientes habitaban en esa zona desde al menos el año 5000 a.C. Sin embargo, los mapuche han vivido gran parte de su historia en conflicto. Un conflicto que lleva más de 100 años abierto y que, lejos de apagarse, se intensifica en nuestros días. El pasado 14 de noviembre, una unidad de las Fuerzas Armadas de la policía chilena, el llamado Comando Jungla, entrenado en Colombia y Estados Unidos, asesinó de un tiro en la nuca al joven activista mapuche Camilo Catrillanca. Antes de este asesinato, la tensión entre las comunidades mapuche y el Estado chileno ya era alta. La región de Araucanía, epicentro de la lucha mapuche, estaba completamente militarizada y los ataques de mapuche partidarios de la acción directa se intensificaban. Tras el asesinato de Catrillanca, la tensión ha escalado hasta niveles raramente vistos. ¿Pero cómo se ha llegado a esta situación? Para entenderlo debemos remontarnos más de 100 años atrás. Los mapuche habían resistido históricamente todos los intentos de ocupación que habían sufrido, tanto por parte del Imperio Inca como del Imperio Español. De hecho, el historiador chileno Gabriel Salazar les concede el título de ser el único pueblo del mundo que venció a un imperio. Arauca ganó su guerra. Los mapuches ganaron su guerra contra España. El único país de América Latina, el único pueblo indígena del mundo que derrotó un imperio. Así de extraordinaria es la historia de los compañeros mapuches. Pero llegó el 1861 y el recién creado Estado chileno emprendió la llamada ocupación de Araucanía, y poco después el Estado argentino hizo lo mismo en su zona, lo llamó Conquista del Desierto. Estas operaciones militares de ocupación duraron años y terminaron con la derrota de los mapuche a ambos lados de los Andes. Los nuevos estados chileno y argentino ocuparon la región donde durante siglos habían habitado los mapuche y otros pueblos originarios, y les despojaron de la mayor parte de sus tierras. Chile les dejó solo el 5% de las que tradicionalmente habían habitado, y Argentina fue bastante más allá. Aparte de apropiarse de miles de hectáreas, separó familias, practicó deportaciones, creó campos de concentración y mujeres y niñas fueron enviadas forzadamente a trabajar como sirvientas en familias ricas en las ciudades. Además, buena parte de las tierras apropiadas fueron entregadas a compañías extranjeras, mayoritariamente inglesas. Lo explica el historiador Ramón Minieri. En los últimos años del siglo XIX, una empresa formada en Londres, The Argentine Southern Land Co., compañía de las tierras del sur argentino, recibió como regalo del gobierno nacional la propiedad de casi 1 millón de hectáreas en el norte de la Patagonia. En los años siguientes, esas cerca de 900.000 hectáreas se fueron transfiriendo de una compañía a otra, hasta que en 1991 las compró el gigante italiano Benetton. Desde 1991 la compañía, con todas sus tierras, pertenece a la firma Luciano Benetton. La transferencia se realizó por un valor declarado de $50 millones, lo que explica que hoy Benetton sea uno de los mayores propietarios de tierras argentinas, con unas 900.000 hectáreas y las cerca de 260.000 ovejas que habitan en ellas. Pero no es la única, aparte de Benetton son muchas otras las empresas extranjeras que poseen enormes extensiones de tierra en la Patagonia, tierras que les fueron desplumadas a los pueblos originarios. En lo que respecta a Chile, como hemos dicho, los mapuche fueron relegados a una pequeña parte de lo que había sido su territorio. Tras esto se organizaron en diferentes movimientos con la idea común de recuperar las tierras arrebatadas y conservar la cultura mapuche, un proceso de organización y reivindicación que alcanzó su punto álgido en los 1970, coincidiendo con la victoria del bloque socialista de Salvador Allende. Durante los años de Allende se les restituyeron tierras, se les permitió la tenencia y explotación de las mismas y se promovió su desarrollo integral, cuidando sus derechos a la suficiencia económica, la educación y la vivienda. Las comunidades mapuche tuvieron un gran protagonismo social y político con Allende, pero todo terminó de golpe y con violencia cuando el levantamiento militar de Augusto Pinochet, apoyado, todo se ha dicho, por Estados Unidos, la CIA y los grandes poderes económicos chilenos, suprimió la democracia, acabó con la vida de Allende e instauró 16 años de dictadura en Chile. Con Pinochet, la represión a los mapuches se recrudeció como nunca antes. Se revocaron las restituciones de tierras acordadas y las desapariciones, muertes, torturas y ejecuciones fueron incontables. Aunque algunas comunidades la apoyaron, la actitud general fue de rechazo a la dictadura, por el hecho de que buscaba, simple y llanamente, la liquidación de las comunidades mapuche. Ante esto, la resistencia y organización mapuche crecieron y se endurecieron. Tenemos una política clara y definida en torno a este régimen y creo que la seguiremos teniendo frente a los futuros regímenes, en el sentido de que, si no se considera la participación y el reconocimiento de nuestro pueblo, vamos a luchar igual. Ninguno de nosotros desea la violencia, pero en la medida que han tratado de socavar la dignidad y han tratado de exterminarnos, nuestro pueblo ha salido a luchar por sus reivindicaciones.
Esta declaración la hizo un líder mapuche en 1984 en plena dictadura, pero su esencia sigue perfectamente vigente a día de hoy. También durante la dictadura se inició la relación Estado-empresas que tanto daño ha hecho a las comunidades mapuche y que también perdura hasta hoy. Una de las claves de esta relación es el Decreto Ley 701. Este decreto ley, firmado inmediatamente después del golpe militar, estableció que el Estado pagaría subsidios y bonificaciones a las empresas forestales para que desarrollaran su actividad. El resultado ha sido que desde entonces se han pagado cientos de millones de dólares de dinero público a las grandes empresas forestales, con lo que se ha formado un oligopolio compuesto por los gigantes Arauco, propiedad de la familia Angelini, y CMPC, propiedad de la familia Mate. Estas dos empresas han obtenido millonarios beneficios a costa de explotar grandísimas extensiones de tierra en las que habitan comunidades mapuche. Plantaron y siguen plantando bosques de pino y eucalipto que, además de no ser especies autóctonas, consumen mucha agua y contribuyen a la acidificación del subsuelo y a la sequedad de los bosques, por lo que los hacen más vulnerables a los incendios. Además, arrasan con cualquier otra actividad económica. El documental Plantar Pobreza de Resumen TV lo explica así. En octubre de 1974 se aprobó el decreto 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el respaldo técnico. Este calificaba como terrenos de aptitud forestal a las zonas de interés para la industria, sin resguardar los bosques y las tierras agrícolas. Este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos en que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Las bonificaciones comenzaron a ser recibidas por quienes poseían grandes extensiones de terreno, buena parte de estos donados por la propia dictadura. Este decreto ley se ha ido prorrogando en democracia y todavía hoy el oligopolio forestal chileno sigue explotando los bosques del país sin ninguna consideración por las comunidades mapuche. En toda la zona centro-sur de Chile, las sucesivas talas rasas que se practican hace varias décadas están provocando pérdidas masivas de suelo y nutrientes. Debido a esto, la degradación de los terrenos y la contaminación de los cursos de agua puede apreciarse a simple vista en todo el territorio ocupado por las plantaciones forestales. Además, acaban de plantar nuevamente otra vez los pinos. Los pinos van a empezar a crecer, son todos de la misma edad, son todos de rápido crecimiento, por lo tanto van a empezar a chupar la poca agua que pueda haber para poder crecer rápido. Y después en 10, 12 años más va a venir otra cosecha y nuevamente lo mismo, hasta que aquí no va a quedar suelo. Y cuando no quede suelo, estos señores se van a ir a buscar otros lugares donde puedan plantar para poder seguir alimentando su negocio, que es tremendamente lucrativo y que además es subsidiado por el Estado de Chile, o sea, por todos nosotros. Otro caso muy escandaloso y que sirve como ejemplo del trato que ha dado siempre el Estado chileno a los mapuche es la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. La empresa española Endesa quería construirla, pero además de confrontarse con la ley indígena y la ley de medio ambiente, las comunidades mapuches se opusieron fuertemente a ella. 3.500 hectáreas ancestralmente habitadas por su comunidad quedarían inundadas, entre las que había además un cementerio y otros espacios sagrados. Así relató Mapuche International Link lo ocurrido. Mientras desde el Estado se removía a todo funcionario público que manifestara su cuestionamiento a este proyecto, se toleró la estrategia de hechos consumados utilizada por Endesa para avanzar en la construcción de una obra que no contaba con las autorizaciones exigidas por la ley. Nada grafica mejor esta estrategia concertada entre el Estado y Endesa que la inundación anticipada del embalse de Ralco en abril de este año, en circunstancias en que órganos del mismo Estado conversaban con integrantes de la comunidad de Quepuca Ralco sobre la remoción de los restos de 50 de sus antepasados allí enterrados. La inundación del embalse con anterioridad a la fecha acordada con el silencio del gobierno sepultó para siempre bajo el agua los restos de los antepasados pehuenche. Además, una de los principales activistas que se opusieron a este proyecto, la mapuche de 74 años Nicolasa Quintremán, fue encontrada muerta flotando en las aguas de la misma presa sin que la investigación oficial haya aclarado nunca exactamente qué ocurrió. La construcción de Ralco ha significado, junto a la política con las empresas forestales, una de las grandes fisuras entre el Estado chileno y los pueblos mapuche. Al ver que seguían siendo ignorados y pisoteados, muchas comunidades mapuche endurecieron sus posturas e iniciaron acciones directas, ocupaciones de tierras, sabotajes e incendios, algunos de ellos con víctimas mortales, lo que hizo que la tensión aumentara. Y la represión también. Desde el fin de la dictadura, 15 han sido los mapuche asesinados por las fuerzas del Estado chileno. Además, en los últimos años se les ha empezado a aplicar la ley antiterrorista que permite condenas más largas y mayores tiempos de prisión sin juicio. Una ley también aprobada por la dictadura militar, pero que los gobiernos de Bachelet y Piñera no han dudado en desempolvar y reformar para intentar aplastar la protesta mapuche. Y así llegamos a día de hoy, en que lo que ocurre en la región de Araucanía es la represión total y conjurada de los aparatos mediático, político, empresarial, judicial y policial que constantemente están machacando al pueblo mapuche, criminalizándolo y estigmatizándolo el mediático, además de difundir acríticamente los bulos y montajes policiales,
engañándolo el político, saqueándolo el empresarial, condenándolo el judicial y, por supuesto, reprimiéndolo el policial, con allanamientos de casas, abusos de autoridad, palizas, detenciones y, como hemos visto en el caso de Catrillanca, asesinatos por la espalda. En resumen, eres mapuche, has visto cómo ocupaban y se quedaban tu tierra, te echaban de ella, tus antepasados eran obligados a servir como esclavos, las tierras donde tú habitabas eran vendidas a compañías en las lógicas de un sistema al que no le importas y que no es el tuyo. Más tarde ves cómo las empresas comienzan a explotar esa tierra, se cargan el ecosistema y tus lugares sagrados, invaden los bosques con especies no autóctonas que además favorecen los incendios, ves cómo tu lengua va desapareciendo, cómo tu comunidad se va empobreciendo, ni empresas ni Estado dialogan contigo, ni siquiera te escuchan, y cuando al fin te cansas y decides ocupar las tierras y protestar con acciones directas, te aplican una ley antiterrorista aprobada en una dictadura que buscó tu liquidación, encarcelan a personas de tu comunidad, a otras directamente las matan, y el Estado despliega toda su maquinaria de guerra, sí, de guerra, vehículos blindados, helicópteros, cámaras térmicas, etcétera, para callarte, y después de todo esto resulta que te dicen que el violento eres tú, después de todo lo que el Estado y las empresas te han estado haciendo durante tantos años. El pueblo mapuche lleva más de 100 años recibiendo una descomunal violencia, pero si más de 100 años de represión no han podido acabar con él, no lo hará ahora un Estado decrépito y corrupto en defensa de un sistema económico absurdo, marchito y miserable que tiene los días contados. Incheká, Incayefin, Pumapuche, Nihuaychan. Un pato.